Bendiciones. Estamos celebrando la Semana Mayor, llamada comúnmente Semana Santa, y no hay como festejar, o más bien dicho, recordar que estas fechas nos hacen memoria del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, pero sobre todo de su resurrección. Hoy vamos a platicar acerca de la importancia de este concepto de resurrección. No se aparte porque el Señor te va a hablar y te va a bendecir en gran manera. Amado Dios, te doy gracias porque tú estás siempre conmigo. Te ruego, Señor, acompaña a todo aquel que esté escuchando este mensaje, bendícelo, habla al corazón. Y si alguno está pasando alguna situación difícil, bendícelo, Padre, te lo pido, te lo ruego. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te doy gracias en todo. Amén, amén y amén. Bueno, la Escritura hace ver de que Jesucristo resucitó. Resucitó es que Él venció la muerte. Y nos anima a que nosotros creer que nosotros también hemos sido vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque también vencimos a la muerte que nos era contraria. En Cristo Jesús, Él nos dio el derecho para poderle decir a esa relación por la cual estábamos destituidos de la gloria de Dios y destinados a una separación eterna. En Cristo nosotros volvimos a encontrarnos con Él. Y este ha sido el mensaje de la mayoría de las cartas de los apóstoles en sus diferentes etapas. Pues el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ¿verdad? Santiago, hablan acerca de la importancia de la resurrección como una esperanza, como un momento de que todo el mundo debería estar consciente de que así como Jesucristo resucitó y que nosotros de alguna manera resucitamos al ser destituidos de la gloria de Dios, pero también vamos a experimentar una resurrección física en todo sentido. Y esto nos debiera de albergar en nosotros ese deseo de decir, Señor, ¿cómo no poder conocer más acerca de este concepto de la resurrección? Bueno, en Colosenses capítulo 3, 1 dice de esta manera, léalo conmigo. Colosenses 3, verso 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aquí enfaticé, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? O sea que Él está sentado en una dimensión celestial que podríamos decirle que es la eternidad, o es esa dimensión donde Dios tiene preparado un lugar para recibir a aquellos que le han creído. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, aquí el fenómeno o llamémosle la experiencia que va a suceder en el futuro es que un día vamos a estar en esta dimensión, pero para eso tenemos que desde ya Él nos permite en esta tierra nosotros transitar en esta tierra, en este tiempo, llamémosle temporal, aunque dure, ¿cuántos años quiere usted estar en este cuerpo? 90, 100 años, 80 años. En ese tiempo temporal, nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de arriba, a escudriñar las cosas de arriba. ¿Cuándo sucede esto de que pues, en ese verso que vimos, pues si habéis resucitado con Cristo? ¿Cuándo resucitamos con Cristo? Bueno, en Romanos capítulo 6 habla acerca del bautismo. Cuando nosotros entramos a esa etapa, obedecemos y hacemos esa instrucción del bautismo, en el momento bautizo, es decir, sumergir, en el momento que somos sumergidos en agua, que es un elemento que Él destinó
porque eso nos cubre totalmente. Es como haber sido, tomamos la experiencia como cuando Jesucristo fue sepultado. Y en el momento que emergemos, en ese momento es como cuando le estamos diciendo a todos los testigos, tanto terrenales como celestiales y todas potestades de las huestes de maldad, que ellos sepan que aquí tienen una persona que ya murió a su vida anterior, ya la dejó sepultada y se levanta con una novedad de vida, una vida nueva en Cristo Jesús. O sea que nos levantamos con una naturaleza deseosos de trabajar ahora en esta tierra, esa naturaleza y ese desarrollo y ese crecimiento hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Qué lindo, ¿verdad? Saber que con esa nueva naturaleza lo que nos queda ahora es buscar las cosas de arriba. Y por eso es que si seguimos viendo estos versos que estábamos leyendo hace un rato en Colosenses, dicen el verso 3 y 4 de esta manera: porque habéis muerto, morimos, y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Porque ahora, como Cristo fue la primicia, que eso lo voy a explicar en un ratito, Él fue el primero de resucitar, nosotros ahora estamos bajo ese manto, estamos siendo escondidos bajo esa dirección, ese ejemplo que Él hizo. Entonces, de esta manera dice: cuando Cristo sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, cuando Cristo se acerque a los cielos y se anuncie con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, dice que los que durmieron se levantarán. Bueno, y ahí experimentarán esa resurrección, y aquellos que estuviéramos vivos, si estamos vivos, nos presentaremos estaremos delante de su manifestación en gloria. Eso es lo que dice aquí. Entonces, gócese, porque aquí este verso habla acerca de ese evento el cual todos vamos a disfrutar. Pero tenemos que conocer de que la resurrección tiene un propósito. Y la resurrección es que nosotros vamos a estar con Él cuando Él nos llame a su presencia. Bueno, entonces, como Él nos dijo, como lo que platicamos, si debemos de entender que hemos sido resucitados en el bautismo, cuando emergemos, tenemos todavía, pues obviamente, un cuerpo que es el mismo, aunque tenemos un espíritu renovado, pero tenemos un alma que hay que trabajar. Porque esta alma, pues, tiene muchas de las cosas, lo que le llama la escritura del viejo hombre o la naturaleza antigua. Y esto hay que ir desechando y con las experiencias, a veces vienen las pruebas, a veces vienen las circunstancias difíciles, y eso nos ayuda a trabajar el alma. Entonces, por eso el Señor Jesús decía que cuando nosotros estemos pues trabajando en esta tierra por lo eterno, sepamos que esto nos va a servir para poder alcanzar esa estatura como la de Jesucristo. Por eso dice Jesucristo en Juan 6:27 de esta manera: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, cuando Él dice en Colosenses, poned la mirada en las cosas de arriba, está hablando en las cosas que son eternas. ¿Por qué? Porque lo que está en esta tierra perece. O sea, perece significa que tiene un tiempo de vigencia. Acuérdese que uno va al supermercado y uno mira fecha de caducidad. Dice, este alimento ya terminó su tiempo de su condición normal, o una medicina, su tiempo de efectividad. Y muchas veces cuando ya han pasado muchos días de su tiempo de caducidad, empieza viendo que el mismo alimento ya tiene, por ejemplo,
vestigios, ya se mira el hongo, cosas verdes, o ya no tiene la misma consistencia. ¿Por qué? Porque ya caducó. Nosotros en esta tierra vamos a caducar, pero por eso tenemos que trabajar por lo que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea que, ¿quién es el que nos va a dar la comida o el sustento espiritual que permanece? Nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso tenemos que amar lo que el Señor dice, para que sea nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestro espíritu transformado como Él es. Esa palabra transformación es una palabra que se llama metamorfo, como metamorfosis, ¿verdad? Bueno, ¿qué elementos que Dios nos dice que debemos de utilizar para poder adquirir las cosas eternas y desechar las cosas que perecen? Bueno, hay varias, pero una es la palabra de Dios. Pero entre lo que es la palabra de Dios, eso tiene que alimentar en nosotros lo que dice la Escritura, que es la fe. Nosotros tenemos que desarrollar una fe, porque la fe que ha estado en nosotros, esa permanece, y esa nos puede dar la distinción de poder alcanzar lo que Él tiene. Mire cómo lo escribió Pedro su primera carta, en el verso 6 y 7. Seáis afligidos en diversas pruebas. Bueno, aquí él está mencionando aquí que va a haber un momento en que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Obviamente en nuestra vida pasa pruebas, para que la prueba de vuestra fe, ¿por qué? Porque todas esas aflicciones son para poder fortalecer nuestra fe. La fe o crece o decrece. La fe se vuelve mucho más fortalecida o se vuelve más débil. Por eso dice que esta fe que ha crecido en nosotros, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y aquí quiero que se detenga un rato. Léalo conmigo, donde dice, esta fe más preciosa que el oro que perece. ¿Cómo así? O sea que hay oro que pierde tiene caducidad. Es curioso porque cuando uno va a museos, uno encuentra elementos que tienen muchos miles de años, y generalmente los que mayor mantienen sus propiedades son las del oro. Todos aquellos vasijas, collares, herramientas que tienen, por ejemplo, cobertura de oro. Usted puede ver, por ejemplo, la chapa de oro, aunque la chapa de metal esté toda oxidada, pero la de oro está bastante bien, y ahí después solo vienen y le dan brillo y ya se mantiene con toda su rigor. Recuerdo cuando fuimos con mi esposa a Perú y fuimos al Museo del Oro, se le llama, y habían ahí un montón de máscaras de esta cultura inca, de máscaras de oro que se ponían. Y mire, ahí las tienen brillando, como que les dieron brillo, y se miran pero majestuosas. Y esos tienen varios cientos de años, por lo menos varios miles de años. Entonces, realmente, uno dice, si el oro aquí dice que puede perecer, la fe que se mantiene probada, esa prácticamente no perece. Qué lindo, porque el Señor te está diciendo, tan solo cree, y si esa medida de fe tú la haces crecer, tú vas a encontrar todo lo precioso que hay en la fe, más que en lo que te puede dar algo de oro. Y esto es lo que el Señor dice que Él anda esperando, para cuando encuentre una persona que haya adquirido esa fe en esta tierra, pueda ser alabado en gloria
y en honor en la revelación de Jesucristo. O sea que tu misma fe tú vas a poder honrar, alabar, honrar el nombre del Señor, y Él mismo te va a honrar y te va a alabar por el tiempo que tú tuviste. Qué lindo, ¿verdad? Porque es un juego de palabras, pero lo que te estoy diciendo es que aquel que se mantiene firme en que nosotros estamos atravesando una resurrección en Él, en esta tierra, para poder experimentar la resurrección final, es porque Dios tiene algo glorioso en todo esto. Y esto, por eso es que Él pone en nosotros, dice la Escritura, como un peso de gloria. Porque Él dice, aquel que logra comprender que Él ha resucitado en Cristo para poder alcanzar esa estatura de Jesucristo, a Él nos viste con un peso de gloria, dice, porque no es la vestidura o el peso de un saco, no es el peso de una chaqueta, no, es el peso de su naturaleza, de su unción, de lo que Él nos cubre, dice. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 4, verso 17, y lo va a entender mejor. Pues esta aflicción leve y pasajera, obviamente, hablamos de las pruebas que son necesarias, pero ¿qué produce si esa prueba que pasamos logró hacer la fe que necesitamos? Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, en las eternas. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, valga la redundancia. Entonces, aquí lo que dice el Señor es, aquel que ha resucitado en Cristo Jesús, sabe que Él tiene su vida en esta tierra, tiene un proceso donde va a enfrentar pruebas, aflicciones, angustias, pero si la fe que Él tiene logra mantenerla y la logra hacer crecer, ¿qué es lo que dice? Su mirada va a empezar viendo las cosas de arriba siempre. ¿Por qué? Porque esas son las eternas, porque su mirada arriba nos dice todo lo que yo estoy desarrollando aquí es para poder tener una naturaleza para estar delante de aquel que me compró. Qué lindo esto, ¿verdad? Bueno, entonces, la resurrección es algo glorioso. ¿Qué significa resurrección? Obviamente, pues el término es un efecto que dice que algo que murió vuelve a recuperar vida. Entonces, aquel que se mantiene creyendo que lo que murió resucita para tener vida, encuentra que en la resurrección está la clave. Aquel que camina creyendo que nosotros resucitamos así como Cristo resucitó y que estamos siendo transformados para poder alcanzar la resurrección del cuerpo, vamos a encontrar que realmente nuestra predicación tiene sentido. Por eso dice 1 Corintios Pablo de esta manera: y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y si lo queremos ver por espejo, diría así: y si Cristo resucitó y lo crees, sobre todo, entonces tu predicación se vuelve certera. Puedes predicar con autoridad y tu fe va a adquirir un nivel como nunca. ¿Por qué? Porque has creído que Él se mantuvo firme en todo sentido. Hoy yo quiero, ¿por qué el tema de la predicación en este día o en estos días? Porque estamos viviendo la Semana Mayor. Y la Semana Mayor realmente muchos festejan la cruz de Cristo, que Él murió. Pero lo que hay que festejar es la resurrección de Jesucristo. Porque en su resurrección es donde ahí da motivo de la predicación. Aquellos llevan una cruz en su collar, en su cuerpo. Es como estar llevando
pues la pistola o el arma que mató a un ser querido. Pero simbólicamente nos recuerda que Él murió para levantarse. Por ejemplo, cuando usted mira el logo aquí lo tiene, ahí arriba en las esquinas, el logo de la reunión es un símbolo que dice, en esta reunión Cristo está, porque se levanta, resucitó el que fue crucificado. Y ese es el término, es una reunión en la episinagoga, esa reunión. ¿Sabe usted qué significa la palabra reunión? Bueno, cuando usted mira la palabra, hoy en la escritura, sinagoga significa, es una palabra griega que al español significa reunión. Pero dice que hay una reunión superior, que es epi, que es superior, epi es mayor, sinagoga, una reunión. Y es cuando el Señor me puso el nombre de la reunión, ¿verdad? Significa la reunión que vamos a encontrarnos con Él. Porque hay una reunión con Cristo, que es la episinagoga. De ahí sale. Entonces, Cristo se vuelve nuestra primicia en todo sentido. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 15, versos 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia. Él es el primero que resucitó con el destino de dar eternidad o dar vida, o venció a la muerte. Primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces aquí prácticamente nos dice que así como Jesucristo murió por nosotros, también en su resurrección, también por este hombre que es Jesucristo, vino la resurrección de todos aquellos que le creen o que están convencidos en amarlo a Él en todo sentido. Ahora, es importante cuando habla el término primicia, porque esta misma primicia quiere decir como el primero, pero la primicia también se refiere a una fiesta, que es la fiesta de las primicias. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la resurrección? Muy importante, porque cuando Jesucristo, cuando Él vino a cumplir todo lo que la Escritura o los dogmas o lo que el Señor estableció. Por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, el sacrificio de un cordero en el altar, Cristo lo cumplió. La palabra de 7 brazos, Cristo la cumplió. Y los panes de la proposición, Cristo lo cumplió. En el arca del pacto, Cristo lo cumplió. Bueno, de la misma manera, Jesucristo también vino a cumplir las fiestas. Y en las fiestas aparece la fiesta de las primicias. Pero ¿por qué es tan importante en esta Semana Mayor, que es la que estamos viendo llamada Semana Santa? Porque en esta Semana Santa se festejan 3 fiestas que hablan acerca de Cristo como Cordero, la Pascua, cuando es presentado, y Cristo en la primicia cuando es resucitado. Y usted dirá, ¿y se cumple en Él? Sí, porque Él tiene que completarla en todo sentido. ¿Por qué Cristo es nuestra Pascua? Porque así lo dice Pablo también en 1 Corintios 5, 7 y 8, ahí cerca donde estábamos leyendo hace un rato. Entonces dice de esta manera. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Muy similar a lo que hablamos cuando uno es sepultado en el agua, uno deja esa conducta vieja, pero aún cuando uno sale del agua, hay una naturaleza, hay una levadura dentro que tiene que ser renovada para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, aquí está, mire, Cristo es Él cumple la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo? Cuando era la fiesta, cuando ellos agarraron un cordero, lo mataron, sacaron su sangre y pintaron los dinteles de las puertas. Entonces, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y maldad, sino con, y aquí junta con otra fiesta, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea que en la fiesta encontramos, en esta semana, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y posteriormente, al tercer día, habla la fiesta de las primicias. Pero esta secuencia la vivieron ellos desde que el Señor la estableció cuando ellos estaban atravesando el Éxodo. Desde ahí ya les estableció acerca de las fiestas. Bueno, hoy yo quiero enseñarte acerca de estas fiestas porque es muy importante que las entiendas. Estas eran 7 fiestas judías, después se agregaron 2 más. Una fue con Esther, ¿verdad? La de Purim y después la de Hanukkah, ¿verdad? Pero las 7 fiestas establecidas en el Éxodo prácticamente eran casi como fiestas también de, llamémosle, de estaciones o de temporada. Entonces empezaban con las fiestas de la lluvia tardía en la primavera. Entonces cuando uno habla de las 7 fiestas, primero hablamos de las fiestas de primavera, que generalmente eran en el mes marzo o abril. La de la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias, como lo mira en su pantalla. Y en estas fiestas de primavera, generalmente se festejaba que uno le daba gracias a Dios por las primeras cosechas. Y aquí la cosecha que se celebraba era la cosecha de la cebada. O sea, en ese entonces se celebraba, Señor, la cebada, ¿verdad? Ahora, aquí hay un ejemplo, hay una figura espiritual, porque dice que todo mundo, antes de tener a Cristo, vivía oscuridad o separación de Dios. Y esto es como que si fuera el invierno. El invierno es como que si todo el mundo estuviera viviendo un invierno y cuando recibe a Cristo como su Pascua, que es la Pascua, uno entra a su primavera, uno empieza a florecer. Y en esta Pascua, pues uno empieza a decirle, Señor, Cristo Jesús murió por mí, Él derramó su sangre por mí. Y yo me empiezo a alimentar de las palabras del Cordero que vinieron de Dios también, de los panes sin levadura. Y celebro la fiesta de los panes, que es Cristo en mí, que me está haciendo, renovando. Y a los días viene la fiesta de las primicias. Después viene en la estación de verano, que es como más o menos junio, a los 50 días, lo más fácil es pensar que a los 50 días de las primicias viene la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? En esa semana del Pentecostés. Y en esa fiesta se celebra también la cosecha del trigo. O sea que aquí celebra ellos de que están cosechando ya el trigo, de que es el tiempo de la cosecha, se le llama. Posteriormente, en otoño, más o menos en septiembre, octubre, la combinación, porque nuestros mismos meses, nosotros tenemos un calendario gregoriano, no es exactamente igual al calendario judeo o hebreo, llamémosle. Entonces, en el otoño aparecen 3 fiestas más. La fiesta de las trompetas, la de la expiación y la de los tabernáculos, ¿verdad? La de Sukkot, ¿verdad? Entonces, la de las trompetas, la Teruá, la fiesta de las trompetas, es una forma de anunciar que ellos pues están festejando todo lo que Dios hizo por ellos y posteriormente van a ponerse a cuentas en la fiesta de la expiación, a cuentas, Señor, nos presentamos delante de ti y presentamos ofrendas para que tú limpies el pecado que podamos tener. Y posteriormente celebramos, Señor, en la fiesta de tabernáculos,
la presencia que tú tienes con la cosecha de la uva. Ellos ya empezaban cosechando la uva. Era como decirte, hay un nuevo gozo, un nuevo vino. Y en esa fiesta del Sukkot, de los tabernáculos, ellos hacían el compromiso de decirle, yo quiero habitar bajo la cobertura de Dios. Cristo cumplió todas estas trompetas, esas fiestas. La fiesta de las trompetas cuando Él se anuncia y posteriormente cuando Él se anuncia a nuestro corazón y posteriormente Él se va a anunciar cuando Él venga por su iglesia. La fiesta de la expiación, cuando nosotros somos expiados por la sangre del Cordero y nuevamente cuando estemos delante de Él, pedimos que el Señor por nosotros nos expíe de todo. Y cuando recibimos a Cristo, Él dice que Cristo habita en nosotros, Él tabernaculizó en nosotros, habita en nosotros Jesucristo. Posteriormente nos está diciendo que Él va a ser nuestro propio tabernáculo, Él va a llenarlo todo en todo, porque Él va a ser la iglesia total. Qué lindo, ¿verdad? Porque vemos que estas 7 fiestas hablan de algo muy hermoso. Pero hoy nos compete hablar más particularmente de estas 3 fiestas que estamos celebrando en esta Semana Mayor. La Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura y de las primicias. Muy importante porque esto tiene que ver con la resurrección. Uno dirá, pero pastor, entonces explíqueme. Si yo no soy judío, entonces tengo que celebrar las fiestas. Mire, nosotros lo que tenemos que hacer es recordar que esas fiestas simbolizan a Jesucristo y tenemos que encontrar el cumplimiento de Jesucristo en cada una de ellas, así como lo expliqué hace un rato. Entonces, de esta manera, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo sus promesas. Ya no estamos bajo los 613 mandatos. Ahora estamos bajo la unción del Espíritu Santo que Él nos dirige y Él nos lleva a toda verdad y a toda convicción. Por eso, muy importante decirle, Señor, déjanos estar bajo tu manto. Bueno, entonces, ahora vamos a entender cómo funciona esto de esta fiesta de las primicias y que tiene que ver con la Pascua y los panes de la proposición. Dice en Mateo 12:40 de esta manera: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Acuérdese, 3 días y 3 noches estará en el corazón de la tierra, ¿verdad? 3 días y 3 noches. Muy importante, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante entender que ¿por qué Él dice debajo de la tierra? Bueno, la Escritura dice que Él sí, cuando en esos 3 días, sí llegó llamémosle, a hacer algo en esos 3 días y 3 noches. Y uno es que Él descendió. Dice que Él vino y descendió a los abismos. Bueno, pero antes que eso, quiero explicar ahorita acerca de estos 3 días y 3 noches. Entonces, que Jesucristo cumple todo esto. Se enseña que Jesucristo resucitó domingo. Y no, Jesucristo no pudo resucitar domingo. Hay muchos vestigios que hablan que Él resucitó en un día sábado o era el Sabbat, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde sale el domingo? Porque eso fue lo que Constantino vino como rey cuando él estableció el cristianismo, vino y hizo un sincretismo y ellos ya celebraban el domingo, por eso se llamaba el domingo como el día del sol, Sunday. Y cómo poder que la gente recibiera el cristianismo, pues hizo esa mezcla. Entonces él dijo que ellos miren que Jesucristo es como el sol. Obviamente nosotros sabemos que es el sol de justicia, pero no es el sol que ellos adoraban.
Entonces el sol que ellos adoraban, pues obviamente es el enemigo de nuestras almas, el día domingo, Sunday. Pero ahí lograron correr y dijeron ellos, por eso Jesús murió el viernes. Entonces ellos dicen viernes, sábado y domingo, pero acuérdense que son 3 días y 3 noches. Entonces hubiera sido viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la noche, hubiera resucitado lunes en su defecto, ¿verdad? Pero si vemos que Él cumplió las fiestas, entonces miremos en el orden como está aquí. Entonces primero entendemos que el día calendario lunar comienza a las 6 de la tarde. Entonces, la Pascua comenzaba el día martes, antes del Sabbat, a las 6 de la tarde. Jesucristo realmente, Él fue crucificado martes en la tarde. Pero dirá alguno, pero mire, hay una versión que dice que José de Arimatea tuvo que descender a Cristo antes que viniera el Sabbat. No, dice antes que venga la fiesta mayor, que era considerada similar al Sabbat. ¿Cuándo era la fiesta mayor? La de la Pascua, el martes. Pero donde se completa es que cuando uno lee este verso, dice que era el día de la preparación. Entonces, ¿qué era el día de la preparación? La preparación para la Pascua. Ellos no se preparaban para el Shabbat, no, ellos se preparaban para la Pascua. ¿Por qué? Porque tenían que tener un cordero, tenían que tener los panes y tenían que tener ciertas hierbas. Entonces el día de la preparación era el martes. Y por eso es que él, cuando llega a pedir el cuerpo de Jesucristo, José de Arimatea, pidió que se lo entregaran antes que viniera ese día de la fiesta, que empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, la fiesta de la Pascua comenzaba a 6 de la tarde del martes y terminaba el miércoles a las 6 de la tarde. Pero posteriormente, al otro día, tenían la fiesta de los panes de levadura, que era prácticamente otro día. Entonces, si queremos contar los días, miremos aquí. Martes empezaba primer día. De aquí al miércoles, eran 3 días y 3 noches. Entonces el primer día comenzaba del martes al miércoles. Entonces del martes al miércoles era el primer día y el miércoles en la noche era la primera noche, ¿verdad? Del miércoles a las 6 de la tarde el otro día era el segundo día. Y en la noche era la segunda noche. Del jueves al viernes era el tercer día y del viernes a las 6 de la tarde al sábado, llamémosle, era la tercera noche. O sea que Jesucristo debió haber, no dice exactamente la hora, pero debió haber resucitado durante el sábado. ¿Y cuándo? Cuando ellos celebraban la fiesta de las primicias, que se celebraba ese sábado. Por eso encontramos 3 días y 3 noches en todo sentido. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando Él descendió? Pues obviamente dice en Efesios capítulo 4, verso 8 de esta manera. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad. Cuando subiendo a lo alto es cuando Él estaba en los abismos. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, porque ¿cómo así que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, llamado abismos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Ah, qué lindo esto! La verdad, solo de considerarlo, digo, Padre mío, bendito sea tu nombre. Él dice que Él descendió para predicar, dice Pedro, inclusive a los justos que estaban prácticamente en celdas. Y aquellos que fueron justos, se les presentó como el Redentor, como el Mesías que estaban esperando. Lo reconocieron y a todos se los llevó. Y dice que cuando Él está ascendiendo, Él exhibió públicamente a todas las potestades, principados, encadenados, dice, y los
presentó públicamente diciendo: yo, Jesucristo, venció la muerte en su resurrección, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el Señor te dice, Él viene a liberarte, a darte la salvación y a decirte, si tú confías en lo que yo he hecho, verás que yo vencí a la muerte para que tú tengas también vida eterna. Eso fue lo que nos dijo el Señor. Y por eso Él dice en Colosenses capítulo 2, 14, 15, mire, esto es muy importante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él les dijo, he vencido la muerte, y aquí están todos estos en esa caravana o en esa exhibición, diciéndoles, yo soy el que gobierno ahora sobre todo aquel que vaya a creer en mí, en todo aquel que vaya a confiar en mí. Eso es la labor que Jesucristo hizo en su resurrección. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos en el corazón, en la convicción de saber que Él resucitó, porque esto es el destino que nosotros nos toca. Pablo lo escribió de esta manera, y ponme atención. Si has estado haciendo otra cosa, ahorita sí pon atención a este mensaje. Este verso es clave para poder entender esta Semana Mayor. Y dice de esta manera: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Esta palabra, nosotros que vivimos, dice aquí, está hablando a nosotros los vivientes, nosotros que hemos alcanzado la naturaleza de Dios en esta tierra, lo que hemos aprendido a alcanzar la estatura de Cristo Jesús, nosotros que hemos alcanzado esa naturaleza de Dios, si Él viene y se anuncia, por cuanto Él murió y resucitó, y yo creo en su resurrección, dice que nos llamará y seremos arrebatados. Esa palabra arrebatado es una palabra griega que se llama harpazo, que dice de esta manera, siguiéndole los versos que siguen: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos o los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la resurrección de Jesucristo esta semana nos debiera dar la esperanza que nosotros vamos a resucitar con Él nuevamente, y que tú tengas esa plena seguridad, y que tú desees de todo corazón: Señor, yo quiero conocerte más y ser como tú eres. Aleluya. Ahí donde estás, ya estamos por terminar, pero yo quiero terminar bendiciendo tu vida y pedirle a Dios que ponga sobre ti un manto de santidad, y que tu corazón se abrigue del manto de Dios, de su presencia, de su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Bendice, Señor, todo lo que Él emprenda, todo lo que haga, pero sobre todo te ruego, Señor, bendice, Señor, su camino. Padre Santo, si alguno está enfermo, en el nombre de Jesús yo lo declaro sano. Si alguno, Señor, ha estado alejado de ti, Señor, acércalo. Si alguno está enfermo, alguno tiene problemas de su economía, en el nombre de Jesús, Padre mío, dale la virtud para encontrar esa respuesta
Padre mío, si alguno tiene problemas en casa, en sus relaciones, Señor, restáuralos. Pero que la esperanza en la resurrección nos abrigue a ser mejor, te lo pido. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.